Reddit pregunta, ¿qué es algo completamente normal hoy en día, pero que hace 400 años se habría considerado brujería? Solo den ejemplos que no estén relacionados con la tecnología. Historia 1. Imagínate estar en el siglo XVII y ver a alguien hacer un truco con cartas como el que hoy en día vemos en cualquier show de magia. Entonces, ¿es esta tu carta? ¿Te imaginas la reacción? En esos tiempos, los magos que realizaban trucos de destreza manual como este eran tildados de brujos, y no sería raro que el público, confundido por lo que veía, gritaría, «¡Quemen al brujo!». Incluso hay registros de un mago que entretenía al faraón Keops con un truco tan increíble como el de decapitar a un animal y luego pegarle la cabeza, algo que en su época podría haber sido interpretado como una manifestación de poder sobrenatural. Hoy, esos trucos solo nos divierten, pero en esos tiempos era un terreno peligroso. El simple acto de hacer que algo parezca imposible era visto como un pacto con fuerzas oscuras. Historia 2. Hace poco, una persona me contó que en su familia, sus abuelos siempre mencionaban cómo las frutas y verduras de antes no eran tan sabrosas ni tan jugosas como las que tenemos hoy. En aquellos días, ver una fruta como una fresa tan grande y roja o una manzana tan jugosa habría dejado a cualquiera con la boca abierta. En un mundo donde las cosechas eran limitadas por las estaciones y las técnicas de cultivo eran rudimentarias, cualquier mejora en el sabor de las frutas habría sido vista como algo mágico. Probablemente, si alguien de esa época hubiera visto lo que hoy en día cultivamos, lo habrían acusado de usar artes oscuras para hacerlas crecer. Las mejoras que consideramos normales hoy en día, como los sabores intensos y las texturas perfectas, habrían sido inexplicables para las generaciones pasadas. Historia 3. Recuerdo que mi madre siempre estaba muy interesada en la astrología. Cuando era joven, en los años 60, la gente aún miraba con desconfianza a quienes se interesaban en esas disciplinas. En su caso, su familia, que era mormona, no solo la veía con recelo, sino que llegaron a acusarla de ser una bruja. La historia llegó a tal punto que intentaron forzarla a tomar una decisión extrema, como si su curiosidad por los astros fuera algo malévolo. En esos tiempos, el simple hecho de cuestionar lo que se veía en el cielo era suficiente para ser tildado de brujo. Es triste pensar que lo que hoy se considera una búsqueda legítima de conocimiento en muchos círculos, antes era motivo de persecución. Historia 4. Una persona me compartió una historia escalofriante sobre una joven que sufrió de epilepsia. En esa época, la gente no entendía los trastornos neurológicos, por lo que cualquier síntoma extraño o fuera de lo común se consideraba obra del demonio. Esta chica fue torturada y acusada de estar poseída debido a sus ataques, algo que tristemente no era una situación aislada. A lo largo de la historia, muchas personas con trastornos como la epilepsia fueron sometidas a tratamientos crueles, como exorcismos, por el simple hecho de que sus cuerpos no se comportaban de la manera normal. A pesar de los avances en medicina que hoy tenemos, aún hay comunidades que recurren a prácticas similares, como los exorcismos, al no comprender lo que está sucediendo en el cuerpo de alguien. Historia 5. Recientemente, descubrí un libro que hablaba sobre un juicio de brujas que tuvo lugar en Fairfield, Connecticut. Uno de los casos más absurdos involucró a una mujer acusada de ser bruja porque se había sentado en la baranda de su porche. La gente temía tanto lo desconocido que cualquier acto de independencia o comportamiento fuera de lo común podía ser interpretado como magia oscura. Años más tarde, descubrí que uno de mis antepasados fue testigo de este juicio. El acusador, sin más pruebas que su miedo, alegó que ella poseía habilidades sobrenaturales solo por hacer algo tan simple como sentarse en su porche. Ese tipo de acusaciones basadas en supersticiones absurdas marcó la historia de muchas comunidades, donde el miedo a lo diferente llevaba a los pueblos a señalar a sus propios vecinos. Historia 6. Es fascinante pensar en cómo, si viajáramos al pasado, cualquier cosa que hoy sabemos de química o física sería vista como magia. Imagínate estar en un pueblo medieval y mostrarles una reacción química tan sencilla como mezclar vinagre con bicarbonato, produciendo burbujas y una reacción visible. La gente probablemente se arrodillaría y llamaría a los curas, pensando que has hecho un trato con el diablo. Incluso cosas simples como la electricidad o las fuerzas de la naturaleza, que hoy en día entendemos completamente, habrían sido vistas como fuerzas sobrenaturales que solo los brujos podrían controlar. El conocimiento moderno, tan accesible para nosotros, era completamente impensable en el pasado. Historia 7. Cuando estudiaba historia, me encontré con una anécdota curiosa sobre cómo en Europa, en el siglo XVIII, la práctica de leer en silencio era vista como peligrosa y, en algunos casos, inmoral. La gente temía que leer sin pronunciar las palabras en voz alta, especialmente en la cama, pudiera tener efectos negativos. Esto se debía a que el acto de leer era considerado una práctica pública, casi sagrada, y cualquier cosa que se hiciera en privado, en silencio, era vista con desconfianza. Hoy en día, leer en silencio es la norma, y probablemente
probablemente nunca pensaríamos que algo tan común fuera una actividad temida o condenada. Imagínate la incredulidad de los tiempos cuando alguien leía solo, sin hablar, en la tranquilidad de su hogar. Historia 8. Mi abuelo, nacido en los años 30, era zurdo. En su escuela, le ataban la mano izquierda al cuerpo para que no pudiera escribir con ella, obligándolo a usar la mano derecha. Los maestros pensaban que ser zurdo era una deformidad y trataban de corregirlo, incluso a costa de su bienestar. A mi padre, también zurdo, le sucedió algo similar en los años 50 y 60. Lo castigaban si intentaba escribir con la mano izquierda, y eso afectó su escritura hasta el día de hoy. Aunque hoy en día, ser zurdo es completamente aceptado, hace no tanto tiempo, era una condición que se trataba con desprecio, como si fuera algo que había que corregir. El sufrimiento que muchos de estos niños pasaron es algo que hoy no nos imaginamos. Historia 9. Una de las modas más extrañas que encontré fue la de hacer yoga con cabras. Hoy en día, la gente practica yoga por sus beneficios mentales y físicos, pero hacerlo en combinación con cabras es una idea que parece haber salido de algún cuento fantástico. Si alguien de hace siglos hubiera visto a un grupo de personas haciendo posturas de yoga mientras cabras se pasean por sus espaldas, probablemente habrían creído que era un ritual o un acto de magia. En tiempos antiguos, cualquier combinación extraña de actividades físicas y animales era vista con desconfianza, como algo que solo un hechicero podría llevar a cabo. Aunque para nosotros es solo una moda divertida, en el pasado eso habría sido algo totalmente incomprensible. Historia 10. Históricamente hablando, la comprensión de las matemáticas en la antigüedad no era tan primitiva como muchos piensan. Hace 4000 años, algunas civilizaciones ya utilizaban el teorema de Pitágoras en la geodesia y la arquitectura, conocimientos que hoy nos parecen básicos, pero que en esos tiempos eran considerados casi místicos. Imagina que un arquitecto de la antigua Grecia, con su conocimiento preciso de las proporciones y las medidas, utilizara estos conceptos para construir monumentos como el Partenón. Si lo hubiéramos llevado al pasado con nuestra comprensión moderna de las matemáticas, los habitantes de aquella época habrían visto el uso de estos principios como un poder sobrenatural, algo que estaba más allá de la capacidad humana, un tipo de magia que se asociaba con la divinidad. Historia 11. Históricamente hablando, la comprensión de las matemáticas en la antigüedad no era tan primitiva como muchos piensan. Hace 4000 años, algunas civilizaciones ya utilizaban el teorema de Pitágoras en la geodesia y la arquitectura, conocimientos que hoy nos parecen básicos, pero que en esos tiempos eran considerados casi místicos. Imagina que un arquitecto de la antigua Grecia, con su conocimiento preciso de las proporciones y las medidas, utilizara estos conceptos para construir monumentos como el Partenón. Si lo hubiéramos llevado al pasado con nuestra comprensión moderna de las matemáticas, los habitantes de aquella época habrían visto el uso de estos principios como un poder sobrenatural, algo que estaba más allá de la capacidad humana, un tipo de magia que se asociaba con la divinidad. Historia 12. Hace poco, leí sobre cómo, en tiempos pasados, la higiene básica era algo completamente ignorado por muchos, y se desconoce aún porque no se aplicaban reglas simples como lavarse las manos después de usar el baño o antes de comer. En los siglos XVIII y XIX, la gente era muy reacia a aceptar el concepto de que los gérmenes podían ser responsables de las enfermedades. El descubrimiento de la teoría microbiana causó revuelo, pero muchos médicos resistieron la idea de lavarse las manos entre cirugías, ya que pensaban que la idea de que sus manos de caballeros pudieran estar sucias era una afrenta a su estatus. Incluso el primer médico que propuso lavar las manos fue encerrado en un manicomio. Hoy, estas reglas básicas de higiene son un estándar, pero hace solo unas décadas, las prácticas que damos por sentadas hoy habrían sido vistas como una locura. Historia 13. Recuerdo que, hace años, un profesor me dijo que el idioma está en constante evolución y que lo que consideramos normal hoy en día no lo era hace solo unos siglos. En tiempos pasados, el simple acto de hablar de una manera que no se ajustara a las normas podría haber sido visto con desprecio o, peor aún, como una herejía. Es curioso pensar que, en algunos momentos históricos, hablar un idioma diferente al de la corte o usar ciertas palabras era motivo de censura. Hoy, sin embargo, el cambio en las lenguas es algo aceptado, incluso con orgullo. ¿Te imaginas si alguien de hace 400 años escuchara el inglés moderno o incluso los términos y modismos que usamos hoy en día? Seguramente pensarían que hablamos de una manera incomprensible, como si estuviéramos hablando en lenguas o en algún tipo de lenguaje demoníaco. Historia 14. Mi abuelo solía contarme que, en su juventud, cuando alguien se hacía una herida y se infectaba, la única opción era una amputación, pues las infecciones eran prácticamente una sentencia de muerte. En su tiempo, se recurría a sanguijuelas o incluso a rituales con ofrendas a los espíritus, en un intento por curar enfermedades. Cuando la penicilina fue descubierta, cambió todo. Una simple dosis podía salvar vidas que, de otro modo, se habrían perdido. Si alguien de la Edad Media hubiera tenido acceso a la penicilina, probablemente habría sido considerado un médico con poderes divinos,
años, casi un hechicero. La capacidad de curar infecciones con una pastilla pequeña era tan desconocida y revolucionaria que la gente no lo habría creído si no lo hubieran visto con sus propios ojos. Historia 15. Imagina estar en el siglo XVII y escuchar a alguien haciendo lo que hoy conocemos como beatboxing, sonidos de percusión generados solo con la boca. En tiempos antiguos, cuando la música se limitaba a instrumentos de cuerda o viento, cualquier persona que pudiera crear música con su voz sola habría sido vista como alguien con habilidades místicas. Si un grupo de personas del pasado hubiera escuchado a un beatboxer creando ritmos y sonidos complejos sin ver ningún instrumento, seguramente habrían pensado que estaban presenciando un acto mágico, tal vez incluso demoníaco. Para ellos, la voz humana no podía generar algo tan preciso y elaborado sin la intervención de fuerzas sobrenaturales. Historia 16. Hace poco, un amigo me explicó cómo se realiza la maniobra de Play, un simple ejercicio que ayuda a eliminar el vértigo causado por los cristales de calcio que se desplazan en el oído. En ese momento, me sorprendió pensar que, en épocas pasadas, algo tan sencillo como mover la cabeza para aliviar el vértigo habría sido visto como un hechizo o una cura mágica. Las personas en el pasado no entendían los mecanismos detrás del equilibrio, por lo que este tipo de tratamientos se habrían interpretado como intervenciones místicas. Hoy sabemos que se trata de un procedimiento totalmente científico, pero en tiempos antiguos, la medicina alternativa y las supersticiones estaban mucho más entrelazadas con la vida cotidiana. Historia 17. Hace siglos, los médicos se resistían a la idea de lavarse las manos antes de hacer una cirugía, a pesar de que sus manos estaban cubiertas de sangre y fluidos. Para muchos, la idea de que la suciedad en sus manos pudiera afectar a los pacientes era completamente absurda. Incluso el primer médico que sugirió el lavado de manos en hospitales fue tratado como un loco y terminado en un manicomio. Hoy, ese gesto tan simple se considera una de las mejores prácticas para prevenir infecciones. Sin embargo, en aquel tiempo, la gente pensaba que las manos de los médicos eran puras, como si el hecho de ser personas honorables les inmunizara contra cualquier tipo de contaminación. La ignorancia sobre la higiene fue un factor determinante en la mortalidad de muchas personas durante siglos. Historia 18. Cuando los gatos empezaron a ser comunes en las casas, especialmente entre las mujeres, algunos comenzaron a asociarlos con la brujería. En tiempos antiguos, las ratas eran las principales portadoras de la peste, y como los gatos cazaban ratas, se pensaba que tener un gato en casa protegía contra la enfermedad. Sin embargo, debido a que los gatos también tenían una conexión con lo oscuro y lo misterioso, las mujeres que los poseían eran a menudo acusadas de practicar magia negra. Si un extraño viajero del pasado hubiera entrado en una casa llena de gatos, habría creído que estaba ante una escena de hechicería. Hoy en día, los gatos son simplemente adorados como mascotas, pero en épocas pasadas, la relación con ellos estaba envuelta en misterio. Historia 19. Uno de los logros artísticos más impresionantes de hoy en día es el hiperrealismo, un estilo que imita la realidad de manera tan exacta que las pinturas parecen fotografías. Si alguien del pasado hubiera visto un cuadro hiperrealista, probablemente habría pensado que el pintor tenía poderes mágicos. Los artistas antiguos tenían que ser extremadamente rápidos para capturar la luz y el movimiento de los objetos en sus lienzos, porque las flores se marchitaban y las hojas se secaban rápidamente. Hoy, gracias a la fotografía y las técnicas modernas, hacer una pintura hiperrealista es algo mucho más fácil, pero en tiempos antiguos, este tipo de arte habría sido considerado un acto sobrenatural, digno de ser guardado como un secreto de los dioses. Historia 20. En algunas culturas, como en Tailandia, es completamente normal que las personas vivan con sus gatos o perros, incluso durmiendo con ellos en la cama o abrazándolos en el sofá. Sin embargo, en otros lugares, como en algunas partes de África o el sur de Asia, el cariño hacia los perros no es tan aceptado, e incluso se considera extraño. Recuerdo que un amigo me dijo que en Kenia los perros no podían entrar en la casa. En cambio, en Tailandia, los gatos son tratados con mucho cariño. Aunque hoy vemos el amor por los animales como una parte natural de la vida, en el pasado, tener perros o gatos en casa y tratarlos como miembros de la familia era algo que muchos habrían considerado raro o incluso inapropiado. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.